Hola a todos, hola a todos y a todas, bienvenidos. Un gusto estar acá, un gusto saludarlos a todos ustedes. Me gustaría presentarme para partir y presentar a mi invitado con el que voy a estar por esta hora que sigue conversando. Eh, Como el burro por delante, dicen por ahí, pero voy a partir presentándome yo para luego pasar a mi invitado. Mi nombre es Francisca Boer. Yo soy veterinaria y doctora en ecología y trabajo en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, el CAPES, en la Universidad Católica. El CAPES es un centro de investigación que tiene financiamiento público y que trata de diversos temas de ecología aplicada, buscando vincularse con el sector productivo. Y yo ahí lo que hago es conectar lo que hacen los investigadores con el mundo privado y público, un poquito buscando sacar la ciencia a las cuatro paredes del laboratorio y llevarla un poquito más a conectarla con los distintos desafíos de la sociedad. Y en este contexto es que fui invitada por el área de sustentabilidad de la Municipalidad de Vitacura para moderar esta conversación en torno a la crisis hídrica, que es un problema que está muy vigente al día de hoy. Estamos en una situación especial ahí, escribiendo nuestra constitución, y seguro el tema hídrico va a ser un gran tema allí. Así que tengo el gusto de estar aquí con Claudio de la Cerda y presentárselos primero. Claudio es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, está dedicado a los jardines desde que salió de la universidad y se ha especializado en el tema del riego de los jardines, que es un tema crítico en este contexto de crisis hídrica. Es profesor de riego de jardines también, Claudio, y es proyectista de jardines y de parques de muros verdes. Así que, Claudio, un gustazo. Un gusto, Francisca, estar contigo aquí compartiendo esta conversación. Espero que les entretenga un rato las locuras que hago. De todas maneras, y más que locura, seguro son cosas necesarias en el contexto que estamos ahora. Y un Sí. poquito como para entrar así en conversación, no podemos dejar de lado el contexto de cambio climático en el que nos encontramos, ¿cierto? O sea, Sí. estamos a pocas semanas de haber conocido el informe del IPCC, ¿cierto? Del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que fue lapidario en sus conclusiones y en sus recomendaciones, y una de las puntos clave fue que ya no hay duda alguna, hay evidencia muy robusta de que el cambio climático es producido por causas antrópicas, o sea, somos las personas los que lo estamos generando, ¿cierto? Sí. Y Sí. ahí el tema de la crisis hídrica es un elemento constitutivo de este problema, ¿cierto? Y en la Sí. zona central y mediterránea de Chile ya llevamos una sequía de 10, 15 años, ¿cierto? Que los investigadores le llaman mega sequía, ¿cierto? Entonces ahí, Claudio, quería ponerte un tema y pedirte la opinión, porque yo veo como una especie de compromiso, ¿cierto? Porque el tema de la vegetación, de la cobertura, pensando en las ciudades, ¿cierto? En los parques, en los jardines, Sí. la cobertura de plantas tiene montones de propiedades, en el sentido de que bajan la temperatura de las Sí. ciudades, ¿cierto? Eh, al generar ambiente más húmedo y bajar la temperatura, evita que las plantas transpiren mucho, entonces son más eficientes en el tema del agua, ¿cierto? Sí. Pero por otro lado, requieren agua. Sí. Entonces, es Sí. como, hay una cosa como, yo veo una cosa como dual ahí, ¿te fijas? O sea, una de las estrategias para abordar el cambio climático tiene que ver, plantemos árboles, nosotros sabemos desde el colegio, ¿cierto? Que los árboles capturan carbono y emiten oxígeno, ¿cierto? Entonces Sí. son como amigos del cambio climático, por una parte, pero por otra parte requieren agua. Entonces, ¿cómo ves tú esta como disyuntiva? Sí. Para empezar con lo que dijiste del cambio climático, que la gente tiene que esperar como información internacional así para convencerse de que está pasando. Yo que me empecé a hacer clases hace más de 15 años, cuando empecé a hacer mis clases busqué una cosa que, a ver si les muestro más rato, de el requerimiento hídrico que se llama de las plantas y de la zona central en ese caso, para empezar a hacer clases. Y el valor real, es decir, el valor real para la zona central y para todo Chile en realidad, ha aumentado aproximadamente un 10%. Es decir, que nosotros
desde hace 15 años ahora tenemos que regar un 10% más que hace 15 años. Es decir, eso no es así a lo ojo ni que alguien me lo dijo, es real y si nosotros viéramos cuánta agua se gastaba en un jardín hace 15 años, ahora se tiene que gastar un 10% más. Eso es uno. Y lo otro, con respecto a lo que dice, es decir, nosotros tenemos que vivir en un ambiente natural, aunque estemos en la ciudad, por lo mismo que tú dices, es decir, si nosotros eliminamos todas las plantas para no consumir agua, vamos a estar en un ambiente que sería insoportable, es decir, la temperatura no sería aceptable para funcionar, eh, quedaríamos en un desierto, ¿ya? Y las plantas necesitan agua. Incluso las plantas que vamos a tratar de conversar de menor requerimiento hídrico necesitan agua igual. Un cactus necesita agua, poquita, pero necesita. Oye, Sí. Claudio, y ahí cuando tú dices que desde hace 10 años hasta la fecha, las plantas han aumentado su requerimiento hídrico, necesitan más agua, ¿por qué se puede deber eso? Es por aumento de temperatura y baja Ya, de pluviometría, es decir, baja de lluvia. ya, ya, Entonces, en la perfecto. medida que tenéis esos dos factores, vais necesitando más agua para regar jardines, que es lo que estamos midiendo, lo que estamos viendo. Oye, Claudio, y de acuerdo en ese escenario en el que ya estamos como situados, eh, ¿cuáles, desde tu punto de vista, podrían ser las estrategias que podamos tomar para aumentar en la eficiencia hídrica? Porque ya tenemos este escenario complejo, ¿cierto? Sí. Yo también leía por ahí algunos trabajos de que muchas veces estamos sobre regando nuestros jardines. Y Sí, ahí absolutamente. hay un tema que puede ser incluso como cultural, ¿cierto? Ahí yo conversaba con una amiga paisajista y me decía que un cliente que tenía un jardín le decía, bueno, pero si yo igual puedo pagar la cuenta del agua. Y en el fondo el tema como que no va por ahí, no va por nuestra capacidad de pagar la cuenta del agua, sino que de que estamos en una crisis global y tenemos que finalmente todos aportar nuestro granito de arena. Entonces, eh, ¿cuáles crees tú que son como maneras o formas de aumentar la eficiencia hídrica en el uso del agua? Claro. Dos Pensando cosas. en las Uno, personas, en los parques, a todo nivel, o sea, sí. desde las No, sí, casas de las personas hasta manejo a nivel municipal. parte de la casa el tema y de ahí después va pasando a los parques públicos, a cosas que son más multisectoriales. Uno, que el consumo de agua, para bajar el consumo de agua, cuando yo recomiendo las cosas que se pueden hacer para bajar el consumo, mucha gente me dice, uy, pero es que se va a ver seco. Entonces, partimos mal. ¿Cómo se llama? Porque efectivamente el agua la necesitan las plantas, la necesitan en sus raíces, pero no requiere que se vea el suelo mojado, es decir, eso es una contradicción. Y lo otro es que un montón de veces a mí me llaman también paisajistas, arquitectas, y me dicen, oye, que yo supe que tú haces riego para bajar el consumo de agua. Y les digo, no, yo no hago riego para bajar el consumo de agua. Yo riego jardines. Y si las plantas que se ponen consumen menos agua, vamos a consumir menos agua. Entonces esa es la base, la primera base que hay que tener súper clara. Son las plantas las que ahorran el agua, no el riego. Nosotros vamos a darle el agua que necesitan en las plantas. Y como tú dices, tratamos de no regarlas en exceso, es decir, tratar de darle justo el agua que necesitan las especies que estamos usando eh, para jardines de la zona en que estemos viviendo. Ese es un tema súper importante, tratar de hacer el jardín como estamos haciendo unos últimos proyectos. Yo estoy trabajando en proyectos de riego de parques en Santiago y le cambiamos un poco la visión al tema, es decir, no traer más parques de Europa, de Francia y de Inglaterra para poner en Chile, sino que de traer la naturaleza de la zona en que estamos a la ciudad. Es decir, hacer parques que vamos a tener especies de los cerros, vamos a tener quillayes, vamos a tener espinos, vamos a tener plantas que son nativas nuestras y también con plantas introducidas en que tengan su bajo requerimiento hídrico y le pongan algo de entretención al paisajismo también, que tengan florcitas, que tengan colores entretenidos, crecimiento bonito. Súper. O sea, un primer punto que ya rescato, digamos, es como seleccionar especies de bajo requerimiento hídrico. Sí, Claro, y en ese sentido, como
Las amigas serían especies nativas que en el fondo están adaptadas a las condiciones locales, han crecido acá por años y están adaptadas a las condiciones Sí, de este ecosistema mediterráneo, ¿cierto? Y sí. lo otro uno tiene como el imaginario de que las especies exóticas, especies de otros lugares, son más lindas, más vistosas, con flores más coloridas, que tienen este como valor ornamental más desarrollado que las especies nativas. Y yo me he llevado lindas sorpresas de que las especies nativas tienen montones de flores, tienen una gama, como una paleta de colores también muy diversa, muy amplia, Sí. y a lo mejor no lo sabemos tanto. Y por otro lado, el tema como identitario, ¿cierto? O sea, de poder tener jardines o parques en que sea nuestro, o sea, los quillayes, los boldos, los peumos, los maitenes, son especies que hemos crecido de chicos, seguro alguien las tiene en su imaginario, y por qué no recuperarlas y ponerlas más en valor también, ¿cierto? En vez de tener especies de afuera que muchas veces son o sea, dan alergias también. Ahí hay peleas siempre, siempre va a tener algo a favor y en contra. Hoy día estuve en una charla, por si acaso estoy en Arica y estoy haciendo lo mismo trabajo que estamos tratando de ver en la zona central, de cómo regar los jardines más adecuadamente. Y estaba un poco eso, de qué especies se ponen, de cómo se ahorra el agua. Pero hay que meter en la cabeza de la gente esto del ahorro y de las especies que se ponen. Siempre, eso sí, se hace un cruce, o sea, no es obligatorio plantas nativas desde el sentido de la floración, por ejemplo, de las épocas de floración. Si ponemos solo plantas nativas de la zona, lo más probable es que por clima se nos agrupe la floración en cierta época que es preciosa, así de septiembre a octubre, a noviembre. Pero se puede ir agregando otras cosas. No hay que ser demasiado tajante en eso para eh, y meter cosas. A ver, yo voy a compartir más rato imágenes y vamos a ver cosas raras que se pueden hacer en jardines, que son bonitas, pero son difíciles de internalizar. Genial. Es Y una el sorpresa. tema, ¿habrá ahí alguna relación entre, porque obviamente las flores también atraen a los insectos Sí, polinizadores, ¿cierto? Y eso que le llaman los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Los sí, servicios que nos prestan los ecosistemas naturales ahora se están llamando contribuciones de la naturaleza a las personas, le llaman. Y uno de esos servicios es la polinización, que finalmente sí. los insectos polinizan la mayoría de los cultivos de los cuales nos alimentamos. Entonces, ¿habrá alguna relación entre la flora nativa con ciertos polinizadores nativos Sí. versus especies exóticas que a lo mejor no están los polinizadores? ¿Cómo ahí es un poco esa historia? Cuando tú logras hacerte tu jardín de bajo requerimiento y también aplicando cosas, aplicando agua, por ejemplo, en el sentido de que hayan piletitas y cosas así, te van a llegar vida, es decir, llegan pájaros, llegan picaflores en ciertas épocas, los mismos insectos, hay un montón de moscas, de moscas que son florícolas, que son moscas de muy distinto tipo. Hay unas que se parecen a abejas, abejorros, otras que parecen avispas, que llegan a polinizar esas plantas. Lo otro es que las mismas abejas, hay gente que para Callao, así en Santiago, de repente tiene, ¿cómo se llama? Tiene abejas y no puede decir porque hay gente que se asustan con las abejas y tienen su propia miel, digamos, de cultivos urbanos. Mira, qué Eh, interesante. Todo eso se puede ir juntando, también incluso con los huertos urbanos, también están de moda en algunas partes y se están haciendo, en que si tú no tienes el espacio en tu casa, se está haciendo incluso en lugares y se está considerando en los parques nuevos, zonas de huertas, por ejemplo. Genial. Oye, están preguntando ahí, ¿qué opinas de los jardines en las azoteas de los edificios? Chuta, ayudarían a lo que dijiste al comienzo. El hecho de que construyamos tanto y que tengamos mucho cemento va haciendo que se caliente más la ciudad. Y hay países, por ejemplo en Alemania, que al construir te obligan a devolver, se podría decir, el terreno que tú ocupaste en las azoteas, dándole vida, poniéndole plantas y empieza a haber una vida súper entretenida. Es decir, no es solamente la plantita.
También empieza a pasar que aparecen pajaritos, empiezan a hacer sus nidos, como tú decías, también aparecen insectos, entonces vas creando vida en tus jardines. Y se va viendo desde arriba una vista que es muy distinta. Yo trabajaba en algunos proyectos de techos verdes, en casas, por ejemplo, que estaban aterrazadas en Peñalolén, y el vecino de más arriba, cuando se asoma, ya no ve los techos abajo, ve jardines. Entonces, es muy distinta la visión que se tiene y además si abre la ventana y tiene jardines, no le va a entrar el chorro de aire caliente que tendría un techo normal. Ayuda mucho. E incluso se ha demostrado que ayuda a mejorar, a sanar gente, por ejemplo, en hospitales. El hecho de abrir una ventana y que la gente vea un jardín en el techo mismo del hospital ayuda a que el periodo de internación sea más corto. Sí, qué increíble. Esos son, claro, los beneficios de estar en contacto con la naturaleza. Yo me acordé Sí. también de un arquitecto austríaco que decía eso mismo, que si nosotros sacáramos una foto desde arriba y tú plantas en el techo, finalmente no le estarías como robando ningún pedacito a la tierra, ¿cierto? Sí. Y ayuda, Entonces, también tiene otras ayudas que son que cuando hay lluvia, el agua no llega inmediatamente al suelo y evita un poco inundaciones, protege los techos. Eso es al revés que lo que dice la gente. Cuando se pasa el agua, a mí siempre me retan, oye, que se pasó el agua del riego. No, se pasó el agua, pero también podría haber sido de la lluvia. Pero cuando está bien hecho, los techos verdes protegen la impermeabilización o protegen la cubierta. Así que tu mismo techo dura más años que si estuviera directo al sol. Entonces esas cosas de claro, repente no se saben, que hay otros beneficios también extras. Ayuda a mantener la temperatura interna también. claro, hace como de buffer térmico. Sí. Oye, Claudio, y ya que estamos hablando cuando dijimos esto como de mirar desde arriba, ¿cierto? Pensando en este tema de la eficiencia del agua, tú trabajas en jardines, en parques, ¿cierto? Si hiciéramos una mirada como un poquito más amplia, porque bueno, esta actividad la organiza la Municipalidad de Vitacura, que efectivamente tiene buena proporción de parques y de acceso de las personas a los parques. Sí. Esta distribución no es equitativa en toda la región metropolitana, ¿cierto? Hay comunas con menos áreas verdes. Sí. Nosotros, aprovecho de comentarte, nosotros estamos desde el CAPES, del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, estamos trabajando con una chiquilla que está haciendo un catastro de los sitios eriazos de la región metropolitana para empezar a tratar de hacer conectividad y hacer infraestructura verde, que le llaman en el Ministerio de Medio Ambiente, así, esa es la terminología que están usando, ¿cierto? Infraestructura Sí. verde, y tratar de ver qué lugares sería posible conectar. Pero Sí. estamos en etapa inicial, entonces uno dice, bueno, ¿quién en el caso de implementarse un proyecto de este tipo, te fijas? ¿Quién se hace cargo? Obviamente estamos ahí haciendo los contactos con las municipalidades, pero eso eventualmente implicaría un costo porque habría que regarlo. Entonces ahí viene todo el tema de uso de distintas especies, que sea más eficiente en el uso del agua, y ahí preguntarte, o sea, está este famoso tema del pasto, ¿cierto? Que está como un poquito demonizado, y yo Sí. leía por ahí que, por ejemplo, los árboles, al tener raíces más grandes, pueden acceder como a la humedad del suelo, a agua más profunda, no el pasto que absorbe lo que está arribita. Sí. Entonces, para poder como implementar áreas verdes en distintas comunas y poder ampliar un poco la cobertura vegetal con todos los beneficios que esto trae, ¿cómo lo complementamos con el tema de la eficiencia hídrica? O sea, ¿es posible tener una ciudad más verde y que el verde esté mejor distribuido? ¿Eso Sí. es soñar o se puede? ¿Cómo No, encaminamos hacia allá? no, está muy encaminado. Lamentablemente este año lo frenó la pandemia, pero el gobierno hace un rato, los gobiernos, digamos, vienen pensando en esto y se están diseñando y se están empezando a construir incluso varios parques en Santiago, por ejemplo, y también en regiones, en que, por ejemplo, en Santiago se está construyendo en este momento el Parque Mapocho Río, que son 9 kilómetros de parque en la orilla del río Mapocho, en que van a complementar lo que está actualmente el Parque La Familia, va a seguir hacia abajo la construcción. Se está proyectando y construyendo, y también va a comenzar luego el Parque La Platina en Santa Rosa, es decir, para el sector sur de Santiago. Se está otro más, el Parque Lo Razzuri, donde estaba el vertedero Lo Razzuri, se va a convertir en un parque, en que está diseñado también.
Todos esos con especies de bajo requerimiento, distribuyendo mejor el pasto, que es lo más importante, no eliminarlo, porque la gente espera eso. La otra vez me pasó en un proyecto que habían hecho sectores de asado, por ejemplo, y no había césped. Entonces, ¿qué hacías ahí después del asado? ¿Dónde te tendías? ¿Dónde te sentabas? Era complicado. Eh, pero sí quitando sectores de césped que no tengan justificación. Por ejemplo, un bandejón central de una carretera. ¿Para qué vaya a poner pasto? ¿Quién no aprovecha eso? Ahí perfectamente se pueden poner plantas. Lo mismo en pedacitos que tampoco tienen uso, es decir, un triangulito que es un residual de algún sector, conviene más poner también especies de bajo requerimiento hídrico que poner césped. Pero hay especies que tienen bajo requerimiento en el césped y también hemos convencido a municipalidades, al Servio, también he hablado en proyectos que estamos viendo, de empezar a usar esas especies, de empezar a usar bermuda, por ejemplo, en que la bermuda o chépica que habla la gente tiene un requerimiento que es la mitad del pasto normal, entonces del que sembramos normalmente, digamos. Así que se puede bajar ese. Ah, pero es que se pone amarillo en invierno. Sí, pero es una cosa normal, es decir, además que igual, aunque nosotros construyamos un pasto muy bonito, en el paso del tiempo igual van a llegar estas especies, bermudas, chépicas, y van a colonizarlo, pero lo importante también es algo que dijiste en algún momento, que empecemos a regarlo con el agua que se debe. ¿Ya? Que sea el agua para ese pasto que es la mitad del agua del requerimiento normal. Y también de especies, de especies de plantas, digamos. Y Claudio, qué rol puede jugar en toda esta historia de la crisis hídrica la reutilización de las aguas? Porque ahí, Sí, y te cuento una anécdota que yo tuve en mi casa que me dejó así pensando, a mí se me tapó la tina. Y en el intertanto, en el entremedio en que destapé la tina de manera un poco más profesional ahí con la lauchita, tuve que efectivamente agarré el balde del basurero y tuve que desaguarla en el water, en el claro. excusado, ¿ya? Y no te explico la cantidad de veces que tuve que tirar la cadena. O sea, fueron muchísimas, pero por Mm, decirte 30. sí, Dije, qué impresionante con el agua de una tina, sí, la cantidad de veces que tiré la cadena. O sea, y esa agua que no, te fijas, las llamadas aguas grises, ¿cierto? Aguas que podrían, pasando por ciertos filtros, ¿cierto? Que pueden ser físicos o a lo mejor sí, químicos, podrían reutilizarse. Imagínate si esto me pasó en mi casa, si esto lo reproducimos a nivel inmobiliario ampliamente. Chuta, ahí estamos hablando de muchos, muchos litros. O sea, sí. hay caminos que estén apuntando hacia allá. ¿Cómo veis la película en ese sentido de la reutilización de aguas, Claudio? Se están haciendo cosas. Está que sale, bueno, yo ya leí hace un tiempo el borrador de un reglamento para uso de aguas grises, en que lo normaría, porque eso es súper importante para no llegar y usar y enfermar gente o distribuir malos olores que a veces pasa. Eh, pero es súper importante, o sea, de nuevo pasa, yo hace un par de años fui a California, Estados Unidos, fuimos a hacer una visita técnica, es decir, a ver jardines de bajo requerimiento hídrico. Y lo primero que vi al bajar, al salir del aeropuerto, digamos, cuando nos fueron a buscar, eran unos cartelitos en la orilla de la carretera que decía regado con aguas tratadas. ¿Ya? Entonces era lo primero, es decir, ahí tienes que justificar tú por qué estás regando o con qué estás regando. En ese caso eran los parques, jardines y especialmente sectores que no tengan uso público, están regados con aguas tratadas de tratamiento. Y en las casas también lo podemos hacer, incluso a veces hasta con el agua de la lavadora gasta una cantidad de agua terrible. Y la otra vez en Pudahuel, creo, sí, fuimos a hacer un tema y construimos un sistema de aprovechamiento de las aguas de la lavadora, con una bombita básica, o si no, tirando el agua hacia afuera, hacia el jardín, más o menos dirigidamente para que le lleguen a las plantas que uno quiere. Hay muchas maneras de hacerlo y yo lo hago también en
una parte que tengo que ocupamos las aguas grises directamente para regar, porque Y es en ese privado. sentido, Claudio, o sea, yo conozco de estrategias que se llaman fitorremediación, ¿cierto? Que hay Sí, ciertas plantas que tienen la capacidad de limpiar el agua, de purificarla. Y como ejemplo, me tocó estar en un proyecto en el humedal de Batuco, que es de los humedales más grandes que tenemos cerca de Santiago, ¿cierto? Y que investigadoras que estaban haciendo análisis allí tomaban muestras del afluente, o sea, desde donde se carga el humedal y de donde sale el agua del humedal, y la diferencia de calidad era, como le dicen en la ciencia, estadísticamente significativa, o sea, la agua purificaba enormemente, o sea, las plantas purificaban enormemente el agua. Entonces las plantas mismas cumplen también ese rol, o sea, pueden las sí, mismas plantas purificar esas aguas. sí. Yo he hecho proyectos acá en Santiago re entretenidos de uso de aguas, en ese caso de plantas de tratamiento, en casas que no tienen alcantarillado, en Peñalolén, por ejemplo, en Peñalolén Alto, en que hay parcelas y no tienen alcantarillado, es decir, eso se botaría normalmente con una fosa séptica, pero en este caso se la jugaron, hicieron plantas de tratamiento que entregan el agua limpia, clorada y declorada para que no tenga bacterias. En una hicieron algo re entretenido, hicieron una placita central, que es como una rotonda, que es una pileta en realidad, pero igual para que los niños ni los pajaritos tuvieran contacto con el agua, es una pileta artificial, es decir, son plantas de tratamiento, las plantas en sí, digamos, vegetales, de tratamiento de agua, pero se le puso gravilla. Entonces uno puede circular por encima, pero eso de cierto punto hacia abajo es agua y las plantas están limpiando el agua, esa agua se va después a un estanque y regamos con esas aguas. Estamos Mira, regando techos verdes y cercos vivos, digamos. qué interesante y qué entretenido para replicar esa iniciativa, o sea, ocuparlas como pilotaje y poder escalarlas y empezar a amplificarlas. Yo creo que ahí hay un rol, bueno, de las personas que tengan iniciativa o de las municipalidades, empezar a contar de esas experiencias y poder reproducirlas en distintos lugares. Oye, Claudio, me están preguntando por algunas guías de plantas nativas y de plantas de bajo requerimiento hídrico. ¿Tú podrías dar algún dato, alguna guía? Yo conozco una que otra, pero Eh, no sé si, y a lo mejor falta esa información y sería bueno, y ahí también hay como un desafío, ¿no? Como por sí, generar información de cuáles son aquellas plantas, al momento de diseñar un jardín o escogerla, sí. poder mirar alguna guía. Hay muchas especies. Yo no te sabría decir si hay una guía, pero a ver, es que por ejemplo, todos los libros de la, ¿cómo se llama? Riedemann, Paulina. de la Paulina Riedemann, ella salía indicada su requerimiento hídrico, por ejemplo. Entonces es muy entretenido, son muy entretenidos los libros de la Paulina Riedemann, que ya no está con nosotros, era súper entretenida ella, y ella no solo te daba los puntos, sino que te daba el lugar donde estaba y el lugar donde sacó la foto, o sea, hasta uno puede repetirse el camino de las plantas, y en ese caso Tenía, te tenía iba como dando manual la de guía con eso. senderito, yo también tengo Sí, su libro y sí. los he gozado. Sí, así que hay información. Yo no la manejo, de repente me cierro mucho en mi tema del riego porque estoy todo el día en eso. Al final me queda poco tiempo para hacer otras cosas. Eh, pero, como les digo un montón de veces, yo te riego las plantas. Yo, yo hago que consuman el agua que corresponde, pero hay gente que está dedicada a eso. Si hay libros, podríamos buscar y ahí le subimos en la información de la Sí, página. yo Sí. también trabajo con algunos investigadores que han generado información, así que de todas maneras podemos dejar esa información disponible. Sí. Oye, Claudio, y en ese sentido, yendo a tu tema de expertise del riego, pensando en los parques y en o sea, más en los parques, la verdad, porque los jardines es un ambiente más cerrado, ¿cierto? Más controlado. Em, sistemas de riego más eficiente, ¿cómo se hace? No sé, por ejemplo, el tema del vandalismo, que pasa que se roban mucho los sistemas de riego, o sea, podemos avanzar hacia riego más eficiente en parque y cómo anda ese tema ahí. ¿Eso pasa o tengo mente ahí media? Sí. Em,
Mira, voy a decir una cuestión que es contradictoria, o sea, que alguien puede que no me crea. Pero, por ejemplo, como el riego, a ver, primero, como las plantas son las que en realidad son las que necesitan el agua y las que van a ahorrar el agua, es importante que sea un riego eficiente, pero, por ejemplo, el más eficiente de todos, que es el goteo, en parque es medio complicado. Porque uno, si se deja en superficie es feo y te afea el paisajismo. Segundo, es un sistema que es agrícola, entonces nosotros no hacemos los tratamientos que hacen a nivel de campo de echarle, por ejemplo, ácidos para que se limpien las tuberías, en algunos casos incluso de echarle herbicida al riego para que no te crezcan raíces cerca de los goteros. Entonces, cada vez me he ido convenciendo más que no es la vía, digamos, o en algunos casos sí, existen unos goteros que están hechos para jardines de una marca, de Reinberg, que le fabricó cosas, por ejemplo, les metieron una plaquita de cobre para que las raíces no entren, es decir, un herbicida natural en ese sentido. Pero sí hay riegos nuevos de tipo rotativos y de tipo de aspersión que tienen bajo requerimiento y lo importante va a ser dar el riego cuando corresponde a las plantas. Eh, que hay que jugársela, es decir, en plena zona central de Chile, regar cada 3 días el pasto, por ejemplo en que la gente, no, pero que se va a secar. No, no se seca. Hay que ir de a poco cambiándolo y haciendo que las raíces se profundicen. Y en ese sentido, por ejemplo, si hay árboles entre medio del pasto, también van a estar agradeciendo eso, porque también van a recibir agua más profundamente. Las plantas, ¿para qué decir? Las plantas perfectamente se podrían regar una vez a la semana. Se agrega más agua, pero en definitiva va a ser un menor uso de agua. Oye, Claudio, están preguntando por ahí si alguien quisiera, por ejemplo, cambiar el pasto por plantas de bajo requerimiento hídrico. ¿Qué Sí. porcentaje de agua se puede ahorrar más o menos? Mira, voy a empezar a compartir pantalla para mostrar cuestiones Dale nomás. para ir avanzando, digamos, y voy a mostrar varias cosas. Déjame ver en cuál parte para que no sea fome. Ahí. Ahí, ya. Vamos a partir, por ejemplo, con el pasto. Ese es un césped que en la costa se sacó en pleno invierno la foto, así que está medio amarillento, pero es una bermuda, sino dáctilo en el apellido. Entonces, ese pasto tiene un requerimiento hídrico de la mitad de los pastos normales. Entonces tú puedes ponerlo y vas a ir bajando los consumos de agua de tu jardín. Pero puedes ponerle especies de bajo requerimiento. Esa creo que es una agua estringia con riego por goteo en la costa, en que la gracia de poner goteo a plantas de bajo requerimiento es que tú vas a poder tener su máxima expresión, especialmente floral. Es decir, si uno deja plantas, si se fuera uno al extremo, digamos, decir, ya, es que no las reguemos, estaría funcionando, sería chiquitita, tendría una que otra flor, pero si uno la riega un poquito, por goteo, por ejemplo, uno tiene la máxima expresión. O la que sigue, que voy a mostrar, que es un limonium, que cuando muestro la foto, en que también tiene un pelito de riego, tiene un poco de riego por goteo, en la costa, en la casa de una amiga, eh, se expresa así, es decir, se tapa la planta de flores, ¿ya? Esas cosas se pueden ir haciendo y con esas plantas se puede reemplazar césped. eh, o, por ejemplo, este otro caso que también son puyas, son chaguales, que regadas inicialmente con un poquito de riego logras tener esas plantas que en la naturaleza tomaría 30 años y en 10 años se lograron desarrollar así. Ah, esa es O, maravillosa. El chagual chico, el rosado. claro, sí, o cubiertas de suelo con docas, con doquillas, con sedum. O irse al chancho, en ese caso en la costa, un sector del jardín que la dueña de casa, que es arquitecto paisajista, Gabriela Blum se llama, puso especies nativas y puso especies de súper bajo requerimiento para tratar de no regar. Y efectivamente ahí no regamos. Hay una parte que se secó porque hubo un año muy, muy, muy seco, que se ven unas ramas secas, pero uno puede ir poniendo plantas de ese tipo
Y aquí voy a mostrar algunas fotos que son chochería mía de la gira que hicimos a California hace unos años, en donde hago clases, estudio paisaje, que ese jardín, por ejemplo, es de un jardín botánico actualmente, pero originalmente era la casa de una artista, de una cantante de ópera. Y ella decidió tener ese jardín de esa manera. No vaya a ser cumpleaños de niños ahí, pero, Ajá. pero son paisajismo extremos, digamos, entretenidos. Asiento de suegra, ¿no? Como le dicen a un cactus Sí, parecido. un cactus de esos sí, son asientos de suegra. Otras cosas que hay en Estados Unidos eran Beverly Hills, un jardín que está en pleno centro, es decir, como que estuviera en plena comuna, al medio ¿cómo se llama?, de Las Condes, al medio de la Florida, en un sector así con comercio, un jardín de plantas de bajo requerimiento hídrico. Y eso en ese caso era por una donación de una familia. O en una municipalidad también en California, en que hicieron un nuevo edificio consistorial y pusieron puras plantas de bajo requerimiento hídrico en uno de los costados de la municipalidad. Entonces se pueden hacer esas cosas, son paisajismos distintos, es decir, si hay flores, igual salen flores en algún momento. Ahí ya se empiezan a ver más flores, más cosas entretenidas. Y aquí, ahí me salió ese. Pero quería mostrar eso, en que en este está hecho el cálculo. Hay veces que me preguntan, mucha gente no vamos a hacer el cálculo, pero lo importante es irse a las líneas rojas abajo, en que si uno tiene 3 jardines, esto lo hice hace poco para calcularle diferencias de jardines aquí en Arica. Se puede hacer lo mismo para Santiago, también lo he hecho. Pero en este caso, si nosotros pusiéramos un césped normal, el tradicional que se vende, tendríamos un consumo de 7,32 litros diarios por metro cuadrado. En cambio, el que dije yo, la chépica o Cynodon es la mitad, 3,52. Así que se nota el tiro. Eso es real, es calculado. Y si nosotros tenemos una cubresuelo, que es lo que estaban preguntando ahora, un sedum o una adoquilla, una cosa así, nosotros podemos tener 1,68 o menos, es decir, de nuevo la mitad del anterior. Así que comparado con un jardín normal, con el primero, tenemos como 6 veces menos de consumo de agua. Esos son valores reales, entonces con eso a veces me lo encuentran entretenido porque no es que esté blufeando o que no, es que me dijeron, no, estos son valores reales. Ah, impresionante, o sea, 6 veces menos Sí, vale la pena sin duda. sí. Y ese es un jardín en la costa, también donde tengo yo, que estoy tratando de que crezca más, pero ese jardín no tiene riego. Ese jardín es con lo que da la naturaleza, digamos, que estamos yendo, seleccionando las especies que van saliendo y te dan esa sorpresa en septiembre, octubre, que es muy bonito, digamos. Entonces se puede lograr tener consumos de agua mínimo. Hay que tener paciencia y hay que tener una visión, digamos, del paisajismo que es distinta. Súper. Oye, Claudio, y volviendo un poquito al tema de la reutilización de agua, tú me hablabas ahí de aguas grises y esos ejemplos en el norte con esa pileta que lo encontré súper interesante. Sí, ¿Y qué hay del aprovechamiento del agua lluvia? Bueno, también sabemos que llueve menos, ¿cierto? sí, Como el patrón de lluvia está más concentrado, llueve ahora menos días, pero caen como aguaceros. sí. Entonces, ¿qué hay de ese aprovechamiento? ¿Es posible? ¿Hay formas? ¿Está masificado? Sí. Eh, Hay que verlo también por el lado no es comercial en este caso, de uso de los recursos, de buen uso de los recursos. Una vez tuve que hacer un cálculo para la zona central y el estanque, si es que se quería juntar el agua de la lluvia, costaba 50 millones de pesos. Entonces, y se ahorraban 500.000 pesos al año. Así que no se iba a pagar nunca en realidad. Pero sí, hay zonas, es decir, no estamos hablando solo de la zona central. Por ejemplo, en Concepción, de la octava región al sur, tú sí lo puedes hacer. Y en esos casos se tiene que regar en verano, cada vez se está teniendo que regar más. Eh, ¿Cómo se llama? Y ahí lo vas viendo eh, realmente usos reales, sin estanque gigante y pudiendo, ¿cómo se llama?, trabajar con esas aguas. Para la zona central no lo recomiendo, porque va a ser un costo muy alto de estanque para lo que se va a usar.
Claudio, estaban preguntando también qué hay de la posibilidad de usar flores del desierto, por ejemplo, del desierto florido, en los jardines. O sea, ahí como pienso que un poco enfocada a la pregunta de especies que están adaptadas a condiciones más séricas, más secas, usarlas acá pensando como en escenarios de cambio climático que por mucho que hagamos bien la pega, sabemos que van a seguir las condiciones, o sea, van Sí. a seguir las temperaturas aumentando y las precipitaciones bajando. Entonces, agarrar plantas de más al norte y empezar a usarlas, ¿eso se está pensando, se hace? Hay mucha gente que está empezando a hacer producción de plantas en viveros acá en Santiago, en la zona central, en que no solo eso, sino que también reproducen plantas de bajo requerimiento en el sentido ¿cómo se llama?, de suculentas, por ejemplo. Eh, sí, a ver, se tendría que desarrollar la producción de semilla para lograr hacerlo, pero no bajo ningún caso ir a recolectar semilla para el jardín, digamos, porque vamos a estar depredando en ese sentido. Sí se está haciendo, como te digo, hay viveros, el Pumahuida en la zona central que está haciendo mucho trabajo de hace mucho tiempo, ¿cómo se llama?, de usar especies chilenas, eh, y hay otros viveros además que reproducen y funcionan con plantas nativas. Sí, me tocó conocer el vivero Pumahuí hace 2 días, que fui a comprar plantitas nativas para mi balcón. Estuve ahí conversando con Mónica Musalem, que Sí, sabe mucho de este tema, una mujer encantadora por lo demás, y conversábamos precisamente de esos temas. Y con investigadores del CAPES, donde yo trabajo, me enteraba trabajos de Juan Ovalle, investigador ahí también de la Universidad de Chile, que decía, por ejemplo, los compromisos que tiene Chile en los escenarios de cambio climático que estamos, los países se han comprometido, ¿cierto?, a implementar una serie de acciones. Y ese compromiso se llama NDC, que es Contribución Nacional Determinada, son las siglas, ¿cierto? ya. Y Chile en ese compromiso de su NDC se compromete a plantar no sé cuántas hectáreas, no me acuerdo la cifra, pero montones de hectáreas de bosque y un porcentaje alto de eso de bosque nativo. Entonces, ahí los investigadores nos mostraban la disponibilidad de plantas nativas en los viveros Ujú. para cumplir con estos requerimientos, o sea, con este compromiso que había hecho el país. Y ahí está ese juego, ¿cierto? De que el papel Sí, lo aguanta todo. Uno puede escribir, Chile se compromete a sí. tanto y salir en la foto maravilloso, ¿cierto? Y con la disponibilidad de nuestros propios viveros nativos no cubríamos, pero ni un décimo No, del compromiso que tenemos. O sea, ahí hay un cuello de botella. Tenemos que propagar flora nativa. Y además con esta crisis del bosque esclerófilo, ¿cierto? Que es este bosque que rodea a Santiago, el pie de monte, al pie del cerro, ¿cierto? La misma tú mostrabas fotos en la costa, todas las quebradas con vegetación nativa. El bosque esclerófilo está pasando por una crisis muy seria por esta sequía prolongada, ¿cierto? Entonces, sí. también el tema que tú dices, no es sencillamente ir y colectar semillas, no, esas semillas no siempre tienen la energía suficiente para germinar y Sí. solo en los fondos de quebrada están pudiendo germinar. Entonces, ¿cómo se enfrenta ese desafío? O sea, ¿cómo aumentamos la labor de los viveros eh, para poder enfrentar estos compromisos que hemos adquirido? Sí, este año de pandemia es una situación bien extraña porque la gente como se quedó en la casa, y también pasó que los viveros pudieron producir un poco menos porque no tenían el personal y problemas así. Pero sabéis que se agotaron las plantas. Nadie tenía plantas de ningún tipo, ni introducida, ni nativa, ni ninguna cuestión, porque la gente se volcó a comprar plantitas para sus casas, a mejorar los jardines porque estaban todos encerrados. Así que fue un crecimiento impresionante de eso. O sea, quedaron los jardines sin plantas. Las plantas nativas hay veces además que se desarrollan lento, entonces uno, por ejemplo, dice, ya voy a comprar un quillay y uno se compra un palito nomás, pues, y el palito ese tiene como 5 años. Eh, entonces es complicado, pero cada vez se va a ir haciendo más. Hay viveros que están desarrollando esto. Eh, hay que hacer un juego de cuando uno quiere poner plantas, de
ver primero qué es lo que hay y después ponerlo, es decir, para no también quedar eh, con las expectativas ahí perdidas, digamos, de ir a buscar algo y que no lo encuentren. Es complicado, hay mucho y también de investigación, de saber cuánta agua realmente consumen esas plantas, también está complicado. Ahí la Mónica Musalem la otra vez se le bajaban los hombritos a la pobre porque queríamos hacer algunos estudios y cachaba que no era tan simple hacer los análisis. Pero se puede, o sea, y también producirlas. En ese caso sí, a veces colectar semillas y producir en la casa. Mi hija se queda pegada con eso, está todo el día agachada ahí con sus semillitas y logra producir ella misma plantas nativas y ellas mismas las va plantando, digamos. Sí, nosotros apoyamos una actividad muy, muy bonita también en la universidad, en Pirque, que hicimos un proyecto de propagación de flora nativa donde le enviamos a los niños del colegio kits de propagación, donde los niños tenían su macetero, el sustrato, las semillas, y ellos mismos iban germinando las plantas y después las plantaban en un jardín. Y es bonito porque iban con videos, entonces también con otro proyecto que estamos trabajando similar a ese en el sur, en un colegio en Puerto Vara, que lo dirige la Sofía Smith, que se llama Jardines Nativos de Aprendizaje, hicimos un poco lo mismo. Los niños germinaron las plantas y nosotros le íbamos guiando. Y es muy bonito porque también es una analogía con nuestro propio desarrollo. O sea, son procesos lentos que toman tiempo. Los niños desarrollan también la paciencia porque una planta no germina de un día para otro. Entonces, uno puede ir como asociando estas actividades, o sea, tienen como un potencial educativo muy rico, muy bonito. Hay muchas analogías y muchos como valores que están asociados en todo eso, o sea, en la paciencia, en el cuidado, en ir viendo cómo después la planta que germinó uno con la planta que germinó el otro se complementan y van ayudándose y una le da humedad para que crezca la otra. Hay todo un Sí. mundo ahí, bueno, lo que tú contabas antes también, desde algunos estudios de los psiquiatras cuando veían jardines y todo, que la gente estaba mejor. O sea, hay un tema muy, muy asociado con el bienestar, ¿cierto? Con la salud. ¿Cómo Y ves tú todo. ese tema, Claudio? O sea, las plantas se ha demostrado, incluso a veces el maltratado césped, el pasto también genera, hay que ver que genera oxígeno y absorbe CO2, absorbe polvo, igual que todas las plantas. Entonces, mm, si están bien tratados, todas las superficies de jardines, vamos a poder ahorrar agua. A mí a veces me hacen hacer asesoría, me piden hacer asesoría en que les hago el análisis de cuánta agua se está ocupando y cuánta se podría bajar. Y se puede decir, por ejemplo, los sectores de sombra, regarlos menos, cubrir el suelo. Eso también te voy a mostrar unas fotos bonitas. Cubrir el suelo para que no se vea, para los dos efectos. Uno, para que no se evapore agua, es decir, para que tenga menos evaporación, que haya más retención de humedad. Y para estética, por lo que decía al comienzo, que a veces uno reclama que si no riega se va a ver seco. Entonces, una alternativa es cubrir el suelo con, ya sea con áridos o con mulch ¿cómo se llama? O cubiertas de corteza o de chips de madera. Ahí te voy a mostrar unas fotos. A ver, voy a volver a compartir. Dale nomás. Un segundo. Ahí vamos de nuevo. Y vamos a ver estas cosas que vimos afuera. De nuevo, para usar ejemplos afuera, bueno, de cosas buenas. En California, cuando fuimos a ver estos jardines de bajo requerimiento, ningún solo jardín no tenía cubierta. Es decir, todos los jardines tenían algún tipo de cubierta. Se recomienda más cuando son plantas de muy bajo requerimiento, como los cactus ahí en el centro, que tengan una cubierta de áridos, maicillos, arenas, ¿cómo se llama? Gravillas de colores de algún tipo. Aquí también son árboles, arbolitos del Dragon Tree, le llaman esos de ahí, eh, con cubiertas de gravillas, de colores. Acá también en una especie de arena negra que le da un efecto entretenido a los cactus. Se ve como así, como de Isla de Pascua. Acá era una especie de maicillo grueso, amarillo.
Y todas esas cosas le dan un aspecto distinto y al mismo tiempo te ayudan a ahorrar agua, porque van a protegerlo. Hay veces que me dicen, no, pero es que las gravillas se calientan. Sí, pero tienen que ser gruesas, tienen que ser unos 5 centímetros o más para que realmente tenga bajo consumo de agua. Bueno, el pasto sintético, ahí se me pasó esa. ¿Ya? Pasto sintético en algunas condiciones también sirve, pero, ¿cómo se llama? Oye, Sin, también, Claudio, también sin demonizarlo. ¿Sí? sí, no, pero interesante eso, esas experiencias con esas cobertores de suelo y que puedan tener, claro, que efectivamente ayuden a que se evapore menos el agua y Sí. entretenido Y te como hacen, referencia. y te complementan tu jardín. Sí, Claro, y aparte se pueden ver súper bonitos también, sí. que es la idea, ¿cierto? Oye, Claudio, que me están diciendo que nos quedan pocos minutitos, entonces a mí me gustaría pedirte como una reflexión, así como, no sé si una reflexión, pero si yo pudiera decirte como, te ganaste un fondo de un centro internacional y puedes ejecutar algo para hacer el uso del agua mucho más eficiente y poder ser más estratégico, o para poder apoyar a la gente en sus casas. ¿Cuáles serían como las teclas que tú tocarías? ¿Cuáles serían como también los consejos que tú le puedes dar a toda la gente que está aquí escuchando para empezar a transitar, a ser más eficiente en el uso del agua? Así como el tip final, digamos. Sí. Bueno, recordar un poco lo que partimos, que es usar especies de bajo requerimiento, son las que van a dar, pero tampoco cerrarse a que uno no tenga una hortensia en la casa, es decir, plantas de más requerimiento, uno centrarlas y ponerlas en los rincones que son útiles, o sea, o que funcionan bien en los sectores más sombríos, con más humedad, y tecnologizar un poco el riego. Es decir, hay cuestiones re básicas. Hay veces que la gente dice, no, pero es que sale muy caro. Hoy día yo decía, existen unos programadores a pila, ni siquiera a pila, existen unos programadores a cuerda, que son como los programadores que tenemos en la cocina para los huevos duros. Lo mismo, y con eso tú puedes ahorrar mucha agua en el jardín. Yo tenía uno puesto un tiempo que tenía vivía en una casa en que no tenía las lucas para automatizar el riego, ponía eso y se cortaba en el tiempo exacto que necesitaba el jardín. Eh, y lo otro, si existieran las lucas así, crear un centro casi de estudio ya sea de flora nativa, flora introducida, de ir generando lugares de trabajo. Estamos ahí con un invento tratando de ver si se puede hacer una especie de jardín botánico eh, para hacer esos ensayos y trabajar con alumnos y con gente ya sea de colegios, de universidades que puedan ir a aprender y hacer cosas. Sería ideal, así tú me pusiste, se me llegaron a brillar los ojos ahí con lo que dijiste de hacer cosas entretenidas, de tener fondos para hacer esas cosas. Bueno, contarte, obviamente siempre los fondos para la investigación no son lo grande que nos gustasen, pero en el CAPES, donde yo trabajo, efectivamente hay investigadores que trabajan en estos temas, donde ven estrategias de germinación, uso eficiente del agua, proyectos de restauración de bosques esclerófilos, también trabajan con distintas estrategias de viverización de las plantas. Así que hay investigación en el tema, hay gente que está empujando esos carros, pero siempre hace falta más y en los mismos estudiantes que tú dices, al irlo incorporando, incluyendo, también la gente va tomando conciencia y va generándose como una bola de nieve positiva. Así que sin duda también hay que empujar la investigación en estos temas. Yo también creo que eso es súper importante. Sí, Oye, sí. Claudio, nos están aquí ¿Me están cerrando las echando? cortinas, nos están echando, pero pucha, ¿Quieren decirte ver que el yo, partido? quieren ver el partido, ¿verdad? Quieren ver el partido. Oye, a mí también, los niños me están tocando la puerta que andaban en el parque y vienen a ver el partido. Oye, me entretuve muchísimo conversando contigo, Muy aprendí entretenido. mucho también y me encantaría que las iniciativas que contaste, la gente que está escuchando, yo misma, motivarse para empezar a replicarlos y a contagiar un poco y hacernos todos más eficientes pues, y hacernos conscientes de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, genial, Sí, genial la conversa, me sí. encantó. Muchas No, vamos a gracias. tener que seguir conversando. O sea, aquí no. De No, y todas para el resto maneras, del tiempo, o sea, no estamos conociendo, pero vamos a trabajar en muchas cosas. No, está muy entretenido. Yo me voy.
hay que irse juntando y agrandando la bola de nieve con lo que estamos hablando y ¿cómo se llama? Avanzando en todo esto. Avanzando, avanzando. De todas maneras, un Ya, gustazo, dale, Claudio, y muchas dale, un gracias a todos gusto. los que se sumaron. Ojalá hayan sacado ideas como yo, ojalá hayan quedado ahí con el bichito adentro y empezar a contagiar al de al lado. Ojalá este sea el virus que se contagie, ¿cierto? Sí, sí, Y no esto se el pega, hay que marquito tener cuidado. que nos deje libre un rato y contagiar este tipo de virus, que es lo que necesitamos. Sí, Ya, pues, Claudio, un gustazo grande. dale, estamos, aquí sigo. Chao, chao, que estés Chao, chao. bien. Gracias por la Un abrazo. conversa. Sí, estuvo buena.